Mi querida amiga, ¿sabes? Hoy estoy aquí grabándote este podcast ya lista a 3 días de que mis niñas salgan a sus vacaciones de verano. Siempre te he contado en los podcasts anteriores que como mamás resulta un poco ansiosito estos tiempos de estar solas todo el tiempo y ya después que nuestros hijitos regresen y después el problema es que nos acostumbramos a ellos y entonces es cuando viene la tristeza y los momentos de depresión, cuando ellos regresan otra vez a sus horarios escolares. ¿Te pasa a ti? Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos vencer la tristeza, mi querida amiga, y qué es lo que David hacía en medio de la depresión. Y es que no necesariamente significa que algo ande mal, sino que a veces nos sentimos cansadas como del corazón. Muchas mujeres viven así, mi querida amiga. Hacemos comida, limpiamos, cuidamos a nuestros bebés, servimos, incluso en las iglesias, pero por dentro podemos sentirnos emocionalmente drenadas. Y cuando llega la tristeza o llega la depresión, muchas veces creemos que la solución está en que los demás deben de cambiar. Por ejemplo, pensamos, es que si mi esposo fuera diferente, si mi esposo me ayudara, si tuviera más dinero, si tuviera familiares que me ayudaran, o si mi pasado hubiera sido diferente. Pero la transformación, mi querida amiga, siempre debe de empezar dentro de nosotras. David pasó por muchos momentos oscuros, pero dentro de esos momentos, sabes, él dirigía su mente al Señor. David meditaba, como te he contado anteriormente en el podcast anterior, la fidelidad de Dios. David meditaba en la creación, en los momentos felices del pasado, en las maravillas del Señor. David meditaba en la misericordia de papá. La Biblia nos dice en Salmo 143:5, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Y es que cuántas veces, si nos vamos al pasado, es para pensar en lo malo que pasó y no para recordar lo bueno. David no alimentaba su dolor. David recordaba los tiempos en que Dios había sido bueno, y esto es muy poderoso dentro de la psicología porque una persona deprimida generalmente pensará en las pérdidas del pasado, en los errores cometidos, en los problemas, en los momentos de rechazo, en los momentos de desastre, de miedo, y su mente se empieza a centrar en la oscuridad. Las personas deprimidas muchas veces caminan con la cabeza abajo, pero David levantaba su mirada. Cuando estamos emocionalmente agotadas, es necesario acercarnos al Señor. Muchas veces Dios usará su creación para traer calma al corazón. Sabes que uno de los hábitos que tengo es mirar la creación a través de los videos. Y es que tú puedes incluso aquí en YouTube buscar videos de la naturaleza y solo mirarlos. Créeme que es una terapia muy bonita, sin ningún costo, y que puede de verdad cambiar algo en tu corazón. A veces el hecho de sentarte como lo hacía Leonardo da Vinci y simplemente observar una florcita o el pasto o algún arbolito que tengas cerquita de tu hogar cambia nuestro día. Observar el cielo, los árboles, la lluvia, el viento, el amanecer, las estrellas. David contemplaba la belleza de la creación y recordaba la grandeza de Dios. La creación le ayudaba a salir de sí mismo y concentrarse en otra cosa. Y esto también tiene sentido, ¿sabes?, desde una perspectiva terapéutica. Porque nos enseña que cuando una persona vive consumida dentro de sí misma en los problemas se vuelven parte de su identidad. Pero cuando comenzamos a contemplar la belleza, esperanza y significado vendrán.
la historia comienza a ampliarse. Ya no somos una mujer deprimida, sino que nos volvemos en una hija de Dios. Ya no somos la persona que nos pasó esto o aquello, la víctima, sino que somos la guerrera, la sobreviviente, una mujer con propósito. Muchas veces es difícil aceptar la verdad. A veces esperamos años a que otros cambien, mientras Dios ha querido trabajar primero en nuestro interior. A veces nuestros esposos nunca cambiarán, mi querida amiga. La familia no nos entenderá, las circunstancias seguirán siendo difíciles o las mismas. El dinero seguirá estando limitado, pero aún así podemos transformar nuestra perspectiva y ver las bendiciones en medio de todo. Romanos 12:2 nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar la mente significa aprender a pensar como el Señor piensa, no como el mundo piensa o como pienso yo cuando tengo miedo o lo que me dice el trauma del pasado, sino pensar lo que Dios piensa. ¿Y qué piensa Dios de mí? Dios no me ve como alguien insuficiente o como un accidente en la vida o como una mujer sin propósito. Dios ha planeado mi maternidad. Dios ha planeado el legado que yo voy a dejar de Cristo en medio de mi familia, en medio de mis hijos. Dios me ha dado también la capacidad de amar. Y aunque el mundo muchas veces minimiza el rol de una madre, de una esposa en el hogar, Dios no lo hace, mi querida amiga. Cada palabra que tú dices, no solo a tus hijos, sino a las personas que te rodean, dejarán huella. Cada acto de amor va a dejar un legado. Cada oración silenciosa allí en tu habitación donde nadie te mira, tiene valor. Podemos entender que nuestras creencias construyen nuestra forma de vivir. Por eso, renovar la mente cambia toda la vida, mi querida amiga, porque comenzamos a actuar desde una narrativa diferente. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que necesitamos más para poder ser felices, más dinero, ser más bonitas, tener mejor cuerpo, tener mejor ropa, tener más títulos. Pero Dios nos enseña a encontrar plenitud usando sabiamente y en agradecimiento todo lo que tenemos. Podemos hacerlo mejor con el espacio dentro de nuestro hogar que tenemos, con el tiempo que Dios nos regala, con nuestros hijos, con los recursos que contamos, con nuestra historia. La paz no siempre viene de tener más. Muchas veces viene de aprender a vivir con gratitud. Filipenses 4:8 nos dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Dios cuida y quiere que cuidemos de aquello que pensamos, porque los pensamientos terminan formando nuestras vidas. Hace tiempo, sabes, escuché una mujer que decía: esperé años a que todos cambiaran. Hasta entendí que Dios quería que yo cambiara. Cuando comenzó a cambiar, ella empezó a hablar diferente, reaccionaba diferente y pensaba diferente. Entonces todo a su alrededor empezó a cambiar y no fue arte de magia, no fue que el Señor los cambió a ellos, sino que la dinámica familiar cambió cuando la mamá empezó a cambiar. Cuando una mujer cambia, mi querida amiga, interiormente transforma la atmósfera de todo un hogar. Mi querida amiga, tal vez hoy te sientes deprimida o exhausta emocionalmente y te invito, así como David, a que levantes tus ojos hacia el cielo y que recuerdes todas las veces que el Señor te ha sostenido en el pasado, lo que sobreviviste, las veces que sonreíste, y que recuerdes los momentos de fidelidad del Señor en tu vida. Renovar tu mente nunca significará negar la realidad de lo que pasó o lo que pasa. Simplemente es
vivir la vida desde la perspectiva de Dios y poco a poco transformarte en aquello que Él planeó para ti desde el principio. Espero que te haya gustado la conversación del día de hoy, mi querida amiga.